Las extinciones masivas son un tema muy importante dentro de la comprensión de la historia de la vida, ya que son eventos que han marcado de manera muy importante la macroevolución. Y bueno, para arrancar con esto es muy importante comenzar con el concepto de extinción, que lo reconocemos como la desaparición total de una especie en la Tierra. De hecho, haciendo una analogía, podemos decir que la extinción es a la especie lo que la muerte al individuo, es decir, es la muerte de una especie. El concepto de extinción no es muy antiguo dentro de la historia de la ciencia. De hecho, comenzó a gestarse la idea de la extinción con los estudios de Cuvier, el padre de la paleontología, ya que veía en los estratos que había la aparición y desaparición de especies, por ejemplo, los trilobites, que solamente se veían en los estratos del Paleozoico y que habían desaparecido para siempre. Luego llegarían los dinosaurios, que también desaparecerían sin dejar rastro, al menos bueno, lo que se sabía para ese momento. Y luego vendría la edad de los mamíferos, la era de los mamíferos. Entonces, primero, bueno, pues se vio muy claramente que las especies pueden desaparecer, eso sentó las bases de la idea de la extinción, pero además desarrolló la idea del catastrofismo, defendida por Cuvier precisamente, en la cual se explicaba por qué las especies desaparecían y mencionaba que había de manera regular catástrofes que borraban a muchísimas especies de la Tierra y un nuevo mundo era creado. Por ejemplo, el mundo de los trilobites fue desaparecido a fines del Paleozoico y luego aparecería el mundo de los dinosaurios, que a su vez se desaparecería a finales del Mesozoico y vendría el Cenozoico con los mamíferos. Entonces, de hecho, esta idea del catastrofismo fue abandonada una vez que se desarrolló la teoría evolutiva. De hecho, esto iba en contra de la teoría evolutiva. Cuvier era un acérrimo enemigo de estas ideas evolucionistas. Bien, actualmente se reconocen dos tipos de extinción. La extinción de fondo, que se refiere a la que tiene que suceder todo el tiempo para que se dé la evolución. Precisamente ese es el significado evolutivo de la muerte. Los organismos desaparecen, algunos de ellos, para que los más aptos queden y se puedan reproducir. Entonces, es la extinción de fondo, sucede todo el tiempo, de manera permanente, y es la que da curso a la evolución. Pero aquí vamos a hablar de las extinciones masivas, son eventos diferentes. De hecho, podemos definir a extinción masiva como la desaparición sincronizada de muchas especies en un momento geológico. Es decir, que hay una gran cantidad de extinciones al mismo tiempo en determinados momentos y que se han visto pues de una manera cada vez más clara conforme se estudia la historia de la vida. Entonces estas pautas de extinción son recurrentes, aunque no necesariamente
de manera periódica. A pesar de que ha habido muchas extinciones a través de la historia de la vida, se reconocen algunas especialmente agresivas con respecto a la diversidad biológica presente en ese momento. Estas grandes extinciones se reconocen dentro del Fanerozoico como cinco eventos, cuales sucedieron al final de estos periodos: Ordovícico, Devónico, Pérmico, Triásico y Cretácico. Y aclarando de una vez, la fuerza de cada una de estas extinciones es variable. La del Pérmico es la más agresiva, ha sido la más agresiva, de hecho se le llama la madre de las extinciones. La que sucedió a finales del Pérmico, que dio origen al Triásico. Bien, ¿cómo surgió la idea moderna de las extinciones masivas? Aunque la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, siempre, ha llamado la atención, o llamó la atención durante el siglo XX, no se había visto para otros momentos geológicos de una manera importante esto de las extinciones, hasta que Sepkowski, esta persona que vemos aquí, un investigador estadounidense, pues se le ocurrió la brillante idea de hacer un análisis del registro fósil de los invertebrados, de todos los invertebrados conocidos, invertebrados fósiles, pues, hasta ese momento. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ubiquémonos en el tiempo. Esto es a principios de los años 70. Apenas se empezaba el uso de las computadoras en las universidades. No había computadoras en casa, por ejemplo. Y lo que pasa es que para los análisis que él pretendía hacer, pues no son de algo que se pueda hacer a mano, digamos. Eso tendría que ser por análisis computacionales. Entonces, lo que hizo él es lo siguiente: meter en una base de datos el momento de aparición y desaparición de todos los géneros de invertebrados conocidos, invertebrados fósiles conocidos. Y al hacer un análisis de esto, se dio cuenta, se esperaba, digamos, que se viera la extinción de fondo, es decir, que la tasa de extinción fuera constante. Pero no, lo que encontró es que había momentos geológicos en donde se disparaba la tasa de extinción, claramente momentos de extinción masiva, y eso llamó mucho la atención, hizo varias publicaciones al respecto. Cabe aclarar que él encontró cierta regularidad en estos eventos de extinción. Él lo propuso para cada 26 millones de años, lo cual sí fue muy controvertido. Se ha debatido mucho esto de la regularidad. Entonces, se encontraron estos picos de tasas de extinción que se reconocen como eventos de extinción. Insisto, ha habido más de los 5 que les había mencionado, pero esos 5 son los más agresivos. De hecho, él propuso también la existencia de 3 tipos de faunas. Él clasificó, digamos, a los organismos, a los animales específicamente, en 3 conjuntos evolutivos que les llamó faunas evolutivas. Aquí los vemos en este gráfico. Cabe aclarar, las 3 faunas aparecieron en la base del Cámbrico, al inicio del Cámbrico. Y tenemos la fauna cámbrica, que prosperó en el Cámbrico y Ordovícico, pero luego cayó en decadencia y terminó por desaparecer a fines del Pérmico.
La fauna paleozoica prosperó durante toda la era paleozoica, pero después de la extinción del Pérmico, aunque siguió existiendo, ya quedó como un relicto evolutivo. En cambio, la fauna moderna, que vemos aquí en color azul y rosa, es la suma de los dos, apareció en el Cámbrico, sí, le fue muy bien en el Paleozoico, hubo una extinción masiva a fines del Pérmico, pero luego se recuperó y se siguió expandiendo. Entonces esa es la fauna moderna. Aquí tenemos algunos representantes de cada uno de los tipos de fauna para darnos una idea. Por ejemplo, la fauna cámbrica, pues sí están representados los trilobites y muchos grupos de equinodermos primitivos. En la fauna paleozoica tenemos, por ejemplo, los braquiópodos, algunos otros grupos de equinodermos, también relativamente primitivos como los crinoideos. Y en la fauna moderna estamos, por ejemplo, los vertebrados, están los bivalvos modernos, están los crustáceos y algunos otros grupos muy especializados. Bien, ¿cuáles son las posibles causas que originan una extinción masiva? Estas causas las vamos para entenderlas mejor, las vamos a organizar en dos conjuntos. Las causas que son de origen extraterrestre, y me refiero a que la influencia de esta causa venga del espacio exterior. Y posteriormente veremos las causas de origen terrestre. Vamos a comenzar con las de origen extraterrestre. Existen muchas hipótesis alrededor de causas de origen extraterrestre. Vamos a ver las que tienen más aceptación, ¿no? La primera es que una supernova se origine, digamos, relativamente cerca del sistema solar. Les recuerdo que una supernova es una gran explosión, es una manera en cómo mueren las estrellas o se degradan las estrellas. Es una explosión que se da de la siguiente manera. Les recuerdo que las estrellas son esféricas por un equilibrio entre dos fuerzas, que son la fuerza de gravedad, que trata, digamos, que de aplastarla, precisamente por la atracción, y la fuerza de las explosiones nucleares que se están dando, o sea, lo que mantiene encendida una estrella, que tratan de expandir la estrella. Entonces, en eso de que algo la trata de expandir y otra lo trata de contraer, es lo que mantiene el equilibrio en la estrella. Pero resulta que al final de la existencia de la estrella, se empieza a dar un desequilibrio, y estoy hablando, esto sucede en estrellas muy masivas, en estrellas muy grandes. Eso no le va a pasar al Sol, por ejemplo. El Sol es una estrella medianita. Resulta que cuando se empieza a terminar el combustible nuclear, en este caso me refiero al hidrógeno, entonces la gravedad comienza a presionar a las explosiones nucleares que ya son menos fuertes, y por lo tanto la estrella al principio se empieza como a colapsar. Luego, este colapso llega a un punto de desequilibrio, o sea, porque antes de aplastarse sobre sí misma, se vuelve un estallido tan grande que en el momento del estallido es más brillante esta estrella que la suma de todas las estrellas de la galaxia. Estoy hablando de 400,000 millones de estrellas. Entonces es como un flashazo que libera grandes cantidades de radiación. Decía el gran científico y divulgador de la ciencia, Carl Sagan, que la supernova es la manera más elegante de morir de una estrella.
Entonces, esta gran explosión, insisto, libera grandes cantidades de radiación que en el caso de que fuera muy cerca del sistema solar, bueno, pues no solamente acabaría con la vida en la Tierra, sino hasta se vería afectado la superficie del planeta directamente, ¿no? Pero bueno, hablo de una distancia más o menos mediana. Para entender cómo es que podrían causar extinciones masivas, les voy a dar, en todo esto vamos a ver estudios de caso reales. Por ejemplo, hace unos 10.000 años hubo una supernova relativamente cercana. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya sabemos que hace 10.000 años ya había personas, pero todavía no había civilización, de tal manera que no había manera de registrar esto. Se sabe a través de la radiación residual que todavía existe y que los radiotelescopios son capaces de detectar. Entonces se sabe que sí hubo un gran evento de una supernova. Unos investigadores, algunos paleontólogos, mencionan que quizás este evento fue el causante de la extinción, por ejemplo, de la megafauna en América. Les recuerdo que hace entre 10 y 11.000 años hubo una extinción en todo el continente americano de la megafauna. Estoy hablando de mamut, mastodontes, caballos, camellos, varias especies de bisontes y de ciervos, de antílopes, que curiosamente no afectó al viejo continente, no afectó a Europa ni África. Ya la megafauna pues o se ha conservado o todavía sobrevivió mucho más tiempo. Entonces, la hipótesis dice que la supernova quizás al momento de llegar la mayor cantidad de radiación a la Tierra le daba la cara, digamos, de la parte del continente americano, y eso afectó a los grandes animales, porque esa es otra cosa. La extinción del Pleistoceno fue o afectó solamente a los grandes animales. Los pequeños y los medianos, prácticamente esa fauna quedó intacta. Entonces quizás los animales que tenían, pues que no tenían dónde refugiarse, digamos, que les daba la radiación directamente, pues fueron los afectados. Es una de las ideas que se tienen de la extinción de la megafauna. Una vez que sucede una supernova, bueno, pues varios días o meses dura la estrella así como hinchada, como muy luminosa. Y bueno, esto también se sabe, digo, ya como hubo otra supernova más lejana en el año 1054 después de Cristo. Tampoco en ese tiempo teníamos instrumentos los humanos como para registrarla, pero sí a simple vista. Entonces esto en el sur de Estados Unidos, cerca de Pueblo Bonito, parece alguien haber registrado esta supernova. Ahí está la luna, claramente, está una estrella del tamaño de la luna, más o menos, que quizás sería la supernova. Y bueno, la firma del autor, que es la mano, ¿no? Pero esta pintura corresponde a ese año y muy probablemente fue registrada esta supernova. O sea, las supernovas son algo que sucede de manera normal, no tan seguido, pero sí existen. Otra idea de posible origen de extinción masiva es que el sistema solar incursione en una nube de polvo. Cabe aclarar que en el universo existe mucha materia oscura. La materia oscura es la que no refleja la luz, no genera luz ni refleja la luz, y por lo tanto es difícil de poder saber qué cantidad de materia oscura existe, ¿no? Les recuerdo que vivimos en la Vía Láctea, en una galaxia en espiral. Vivimos en uno de los brazos. Vivimos en los suburbios, digamos, de la Vía Láctea.
Y junto con todo lo que incluye a la Vía Láctea, pues giramos alrededor del centro, ¿no? O sea, hablo del sistema solar completo. El sistema solar tarda 250 millones de años en darle la vuelta completa a la Vía Láctea, ¿no? Girar completamente. Cabe aclarar que este giro no es en el plano de la Vía Láctea, sino de manera ondulatoria. Les explico. La Vía Láctea, digamos, vamos a darle la vuelta, vamos a ver de canto, o sea, de ladito. Se especula, se hipotetiza que hay una gran cantidad de materia oscura precisamente en el plano de la Vía Láctea. Nuestro Sol, junto con todos los planetas, avanza de esta manera, de manera ondulatoria. Por lo tanto, atraviesa la zona del plano de la Vía Láctea, donde se supone que existe materia oscura, difícil de comprobar esto. Estos ciclos, por cierto, son de cada 25 millones de años, muy parecido a los 26 millones de años de los que hablaba Sepkovsky. El punto es que si se mete el sistema solar a una nube de polvo, la cantidad de luz solar que llegaría del Sol a la Tierra disminuiría. Y con un poquito de menos calorías que nos llegue del Sol, absolutamente todos los climas del mundo se colapsarían. Entonces, ya se imaginarán, eso probablemente es una manera de cómo podría haber una extinción masiva. Bien, otra posible causa de origen extraterrestre son aumento en la actividad solar, y me refiero a erupciones solares muy fuertes, porque erupciones solares hay de manera regular. Por ejemplo, en los últimos años ha habido algunas que pues lo que causan son problemas en las telecomunicaciones, pero no pasan de ahí. Miren, ahí en el borde del Sol, aquí podemos ver algunas erupciones solares. Por ejemplo, la que vemos en la parte superior izquierda. Esa es mucho mayor, por ejemplo, que el planeta Tierra, para que se den una idea, ¿no? O sea, solo la explosión esa. Y esas son chorros de radiación que salen desde el interior del Sol. Les recuerdo que el interior del Sol es mucho más caliente que su superficie. Su superficie solamente tiene 6000 grados centígrados. Suena mucho, pero si lo comparamos con los 15 millones de grados centígrados de su núcleo, entonces sí es una gran diferencia. Entonces, bueno, las tormentas solares, como se les llama a estos eventos, es cuando el Sol entra en una actividad mayor. Ahí lo vemos en las dos fotos. En una está el Sol, digamos que normalito, y a la derecha podemos ver una gran cantidad de erupciones solares. Entonces, si estas erupciones solares salen en dirección a la Tierra, bueno, pues a nosotros nos llega una gran cantidad de radiación ionizada, que esta es dañina para los seres vivos. Cabe aclarar que la Tierra tiene un escudo, tiene un escudo que nos protege, que es la magnetosfera. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los ciclos de finales del siglo XX. Vemos que los ciclos de tormentas solares son más o menos regulares, algunos de ellos. Pero insisto, aquí, para que haya un evento de extinción, tendría que haber una actividad mucho mayor, que atraviese la magnetosfera y llegue hasta la superficie. Y la radiación ionizada definitivamente causa mutaciones en los seres vivos. Aquí vemos la magnetosfera. Lo que les mencionaba es llega una gran radiación, pero el planeta Tierra, como es un imán y es una radiación ionizada, bueno, pues se mete por los polos, y normalmente en una tormenta solar, entonces
toda esta radiación terminan siendo auroras boreales y auroras australes, ¿sí? Que son inofensivas ya, o sea, se ven de lejitos y ya, ¿no? Pero vuelvo a insistir, si es muy fuerte la erupción solar, atraviesa la magnetosfera y entonces sí puede causar daño a los seres vivos. De hecho, algunos investigadores dicen o sostienen que los ciclos solares y no el CO2 son los que determinan el clima. Es decir, que los cambios climáticos en la Tierra quizás puedan deberse más a erupciones solares que a la cantidad de CO2 que existe en la atmósfera, ¿no? Y estos son algunos argumentos que están pues en contra de los que tienen la idea de que el CO2 es el que está causando el problema.